ahora voy a explicar el tema de tranquilizantes, que es el tema 9 de la parte especial de farmacología veterinaria. Entonces, ¿cuáles son los grupos de fármacos que voy a explicar? Los tranquilizantes por un lado, después también los anticonvulsionantes y los antiespásticos, que son un tipo de de relajantes musculares. Y bueno, tenemos dentro de los fármacos entonces que actúan en el sistema nervioso, tenemos dentro de ellos tenemos los tranquilizantes, los cuales tienen la función de calmar al animal y tienen la particularidad de que algunos producen sueños y otros no necesariamente. Esa sería la diferencia con los sedantes, de que siempre calman al animal provocando sueño al mismo tiempo. A la vez, los tranquilizantes se clasifican en tranquilizantes mayores o neurolépticos, que son los que más se usan, y también las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes menores. Y a la vez se subdividen en los tranquilizantes mayores o neurolépticos, o también le llaman de otras maneras que voy a nombrar después. Estos se subdividen en derivados de fenotiacinas y derivados de butirofenonas. Para poder acordarme, en fenotiacina pienso en que la tía no tiene fe, y en este caso el buzo tiene rosas feas. Butirofenonas. Y bueno, dentro de las fenotiacinas, algunos ejemplos de ellas son la acepromacina y la promacina. Y dentro de las butirofenonas tenemos también la azaperona y el droperidol. Y bueno, todos estos son tranquilizantes mayores que se agrupan así. Voy a nombrarlos primero y después voy a describirlos a cada uno en más detalle. Después tenemos también, aparte de los mayores o neurolépticos, que estos tranquilizan pero no provocan sueño, después tenemos también los tranquilizantes menores o benzodiazepinas, los cuales a la vez algunos ejemplos son el diazepam y el midazolam. Para acordarme, pienso en que PAM se tomó el día y mide sola. Y después, además de los tranquilizantes que se dividían en estos grupos, y estos son algunos de los ejemplos de fármacos más importantes, tenemos también los anticonvulsionantes, que son otros fármacos que actúan en el sistema nervioso, los cuales se subdividen en anticonvulsionantes que son crónicos y otros que son para urgencias o tratamientos agudos. Bueno, después lo voy a describir con más detalle. Pero bueno, dentro de los crónicos o de por vida tenemos el fenobarbital, y después está también la primidona. Y dentro de los agudos tenemos las benzodiazepinas, que había nombrado acá, en los menores. También tienen función de anticonvulsionante agudo. También están algunos barbitúricos como el pentobarbital y el tiopental, que son barbitúricos, al igual que el fenobarbital, aunque en este caso este es de acción prolongada y los otros son de acción corta y ultracorta. Y después también tenemos otros agudos, que es el ácido valproico, el bromuro de potasio, bromuro de sodio, bromuro de amonio. Y después están los antiespásticos, los cuales tenemos dos grupos: los que actúan a nivel del sistema nervioso y los que actúan a nivel más periférico. Que bueno, por un lado tenemos el baclófeno, que actúa a nivel del nervioso, y después está el dantroleno, que actúa a nivel más periférico. Y bueno, esos serían más o menos los fármacos que voy a nombrar y que voy a estudiar en detalle ahora. Ahora, entrando en más detalle con respecto a los tranquilizantes mayores, entonces, que son estos que había mostrado en este cuadro, que se dividen en estos dos grupos y demás. Los mayores son estos, es lo mismo. Se puede decir lo siguiente. Bueno, ya nombré y dije que los tranquilizantes mayores, por eso pongo esta imagen para poder acordarme, lo que hacen es calmar al animal y no le producen sueño. Otros sinónimos de los tranquilizantes mayores son neurolépticos
y antiesquizofrénicos. También se les dice ataráxicos. Entonces, esa sería la función y la diferencia con los sedantes, que sí producen sueño. Y estos, entonces, los tranquilizantes mayores, esto es un dibujo que me hace comparar y recordar de que estos son los que no producen sueño y que los menores son los que sí producen sueño. Por eso puse un bebé, porque son menores, son los benzodiazepinas. Bueno, de estos mayores habíamos dicho que se dividen en dos grupos, en el grupo de los derivados de las fenotiacinas y en los derivados de las butirofenonas. Dentro de los derivados de las fenotiacinas había nombrado a la acepromacina y a la promacina. Y dentro de las butirofenonas había nombrado a la azaperona y al droperidol. Para acordarme los nombres, hice estas asociaciones de los fenotiacinas. La estructura química es que están formados por un núcleo fenotiacínico, por eso son derivados de eso. Y estos están formados por un núcleo, por otro tipo de núcleo, supongo. Y bueno, estos que son derivados de las fenotiacinas, que había nombrado a la acepromacina y a la promacina. Para acordarme de esto, pienso en que la frase el pro hace masitas, hace promacina. Y después tenemos promacina, que es la misma palabra pero sacándole el ace. Y bueno, dentro de esos, el mecanismo de acción de los mayores, que son derivados de las fenotiacinas, es básicamente ser unos antagonistas, o sea, bloquear al receptor D2 de la dopamina. También bloquean otros tipos de receptores, como receptores adrenérgicos 1 o serotoninérgicos o histamínicos. Y bueno, ese sería el mecanismo de acción. Después están también los que son derivados de las butirofenonas, que tienen un mecanismo de acción parecido a este grupo, solamente que son más selectivos. La azaperona y el droperidol entonces son más selectivos. Estos son fotos para poder recordarme. Después, para poder acordarme el nombre de este, pienso que el cerdo peronista tiene un asa, por eso puse un cerdo haciendo ese signo. Y droperidol es el dron de Perón, juega al LOL, este juego de computadora, es un dron, entonces dro, p y dol. Y bueno, entonces el mecanismo de acción ya lo nombré. Antagonistas de el D2 principalmente, estos son más selectivos por el D2. Después, con respecto a la acción farmacológica, los derivados de las fenotiacinas tienen sobre el sistema nervioso central. Entonces lo que hacen es calmar al animal, pero no le dan sueño. Además no son analgésicos, por eso este dibujo de un gatito sufriendo, porque sigue sintiendo dolor. Bueno, lo calman, no le dan sueño. Después anula los reflejos condicionados. Los condicionados sí, los naturales o incondicionados no. Y además, bueno, dije que no eran analgésicos. Después, por otro lado, sobre el sistema cardiovascular, provocan un efecto contrario al de la adrenalina, le llaman efecto Dale, donde provocan que se produzca una vasodilatación de los vasos, justamente, y ante eso disminuye la presión arterial. Entonces, en respuesta a eso, para poder compensarse, aumenta la frecuencia cardíaca. Y se lo usa entonces como antiarrítmico. Después, sobre el sistema respiratorio no tiene efectos, o sea, estos grupos no tienen efectos.
Estos también tienen efectos parecidos a los derivados de los neurolépticos, de las fenotecinas. Y otra cosa que hacen es que sobre el sistema digestivo tienen un potente efecto antiemético. Y en los rumiantes disminuye la motilidad del rumen. Después, sobre el sistema genitourinario, esto tiene una particularidad de que en el caballo producen relajación del pene, lo que hay que tener cuidado porque a veces termina siendo un riesgo de que se produzca una parálisis permanente. Y en los gatos produce protrusión del tercer párpado. Además, en el sistema endocrino aumenta la prolactina y con respecto a la temperatura produce una desregulación porque actúa sobre el centro termorregulador y se pierde su control. Después, con respecto a los que eran derivados de las butirofenonas, que era el doperidol y la azaperona, de estos dos tienen mismos efectos que había nombrado acá, de este grupo anterior. Y después, con respecto a la farmacocinética, los derivados de la fenotiazina se absorben o administran por vía oral o parenteral, se administran bien de ambas formas. La distribución es muy buena y la disponibilidad es buena en todas las vías a pesar de tener efecto de primer paso. El metabolismo se realiza en el hígado y la excreción a través de la orina. Y después están los del otro grupo, que se absorben también muy bien por todas las vías. El metabolismo también es a través del hígado y la excreción es a través de la orina. O sea, eso sería igual. Son bastante parecidos todos los mayores, entonces, por más que se dividan en los dos grupos. Y después, con respecto a los efectos adversos o contraindicaciones, el índice terapéutico de estos fármacos es bastante alto, no daña al hígado ni al riñón, son poco tóxicos. Y hay que tener en cuenta que la administración intravenosa rápida provoca que el sistema cardiovascular suceda eso de la vasodilatación, una hipotensión. Y bueno, no hay que usar adrenalina para poder revertir eso, porque sucede un efecto inverso. Tiene un efecto simpaticolítico. Y bueno, entonces no hay que usar tranquilizantes mayores con adrenalina. Y además de eso hay que tener en cuenta lo de la parálisis permanente del pene del equino, también de que se puede producir un síndrome piramidal donde se va a ver rigidez y temblores porque se bloquea el receptor D2 y se impide la inhibición de la dopamina sobre la sustancia negra. También se sucede una hipotermia porque alteraba un poco el centro termorregulador. Y con respecto a los boxers, la bradicardia puede llevar a colapso cardiovascular y en animales en shock no hay que administrar adrenalina porque agravan la hipotensión. Después, con respecto a la indicación terapéutica, los tranquilizantes mayores, estos que eran derivados de las fenotiazinas, se los usa como tranquilizantes justamente para que el animal pierda el miedo, como un preanestésico también para facilitar la inducción, y tienen una buena duración, lo que permite que se recuperen fácilmente. También se lo puede usar como antiemético por el tema de que eran potentes antieméticos, y para el neuroleptoanalgesia. Y después están estos que eran derivados de las butirofenonas, los cuales también se los usa como potentes tranquilizantes y antieméticos. Además, la azaperona se lo usa mucho en cerdos y el droperidol es el antiemético más potente que se conoce.